Algo está ocurriendo ahora mismo en el río Éufrates. No es un simple descenso de agua, no es solo sequía, es un retroceso que está dejando al descubierto lo que estuvo oculto durante siglos. El nivel del río ha caído más allá de lo previsto. Sectores completos del lecho fluvial han quedado expuestos. Estructuras antiguas, restos que estuvieron sellados bajo agua, lodo y tiempo. Y mientras esto sucede, el silencio de los grandes medios es casi total. Pero el Éufrates no es cualquier río. Es el río mencionado en Génesis como frontera original. Es el río que Apocalipsis 9 y 16 conecta con un momento específico del fin, cuando aquello que está retenido será liberado. Durante siglos sus aguas funcionaron como un sello natural, como una contención, como un límite. Y ahora, ese límite está cediendo. En este video vamos a responder 3 preguntas fundamentales. ¿Qué dice exactamente la Biblia sobre el Éufrates? ¿Qué significa que sus aguas se estén retirando ahora? ¿Y estamos viendo el inicio de algo que fue anunciado hace 2000 años? Esto no es sensacionalismo, es contexto bíblico aplicado a hechos reales. Si el río que fue marcado proféticamente desde el principio comienza a descubrir lo que estaba oculto, la pregunta no es si debemos mirar, la pregunta es si estamos preparados para entender lo que significa. Quédate hasta el final, porque lo que está emergiendo del Éufrates podría ser más que historia antigua. Podría ser una señal. Capas de sedimento endurecido durante milenios se fracturaron y colapsaron ante los ojos atónitos de quienes estaban presentes. Superficies de piedra que no habían visto la luz del sol en siglos quedaron expuestas de un momento a otro, como si alguien hubiera levantado un telón que llevaba una eternidad cerrado. Los testigos que se encontraban a lo largo de las riberas observaron cómo emergían estructuras que no tenían absolutamente nada que ver con la erosión natural ni con ningún proceso geológico conocido. Algunos cayeron de rodillas, sobrecogidos por lo que sus ojos les mostraban. Otros grabaron en un silencio reverencial, sin atreverse a pronunciar una sola palabra. Lo que estaban contemplando no era un proceso gradual de deterioro provocado por el clima o el tiempo. Era una revelación repentina, abrupta, como si la tierra misma estuviera confesando un secreto que había guardado celosamente desde los albores de la civilización humana. El Éufrates, ese cauce milenario que las escrituras asocian desde tiempos inmemoriales con la contención y la restricción divina, se encontraba a un nivel tan bajo como jamás se había registrado en la memoria viva de ningún habitante de la zona. Los ancianos que habían pasado toda su existencia junto a estas aguas miraban con los ojos desorbitados, incapaces de reconocer el paisaje que habían contemplado cada mañana durante décadas. El río que conocían ya no existía. En su lugar había quedado un lecho desnudo, herido, que mostraba cicatrices ancestrales que el agua había mantenido ocultas con una paciencia sobrenatural. Y es aquí donde el peso de lo que está sucediendo se vuelve absolutamente imposible de pasar por alto, imposible de archivar como una simple curiosidad geológica, imposible de relegar a una nota al pie en los noticieros vespertinos. Esto no es simplemente una sequía que pueda explicarse con gráficos de precipitaciones y modelos climáticos. Esto no es un simple fenómeno geológico que los científicos puedan catalogar y archivar. Esto es alineación profética. Esta es exactamente la señal que los estudiosos de la Biblia han debatido durante décadas, generación tras generación, en seminarios, universidades y grupos de estudio alrededor del mundo, esperando con una mezcla de temor y anticipación el momento en que las palabras escritas hace miles de años cobraran forma tangible ante los ojos de la humanidad. Las escrituras anunciaron que el Éufrates se secaría en un momento preciso, un momento en el que aquello que estaba siendo contenido dejaría de permanecer escondido bajo las aguas del olvido. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque voy a mostrarte las imágenes que están llegando directamente desde las orillas del río, imágenes que ningún canal de televisión se atreve a transmitir. Voy a compartir contigo testimonios de personas que estuvieron allí, que vieron con sus propios ojos lo que emergió del lecho y que describen experiencias que te van a dejar profundamente inquieto durante días. Te voy a guiar paso a paso a través de los pasajes bíblicos que advirtieron que el Éufrates retrocedería algún día, no como coincidencia climática ni como accidente de la naturaleza, sino como una señal deliberada y calculada del cielo dirigida a toda la humanidad. Y voy a explicarte por qué lo que ha sucedido recientemente no es solo significativo desde el punto de vista histórico o arqueológico, sino que posiblemente sea el marcador profético más claro, más inequívoco y más estremecedor que nuestra generación ha presenciado jamás en toda la historia de la civilización moderna.
Permíteme hablarte sobre este río, porque su importancia trasciende con creces la de un simple cuerpo de agua que fluye entre dos riberas de tierra y piedra. El Éufrates es uno de los enclaves con mayor carga simbólica y espiritual en toda la Biblia, en toda la tradición judeocristiana y de hecho en toda la memoria colectiva de la humanidad. Atravesando el corazón de la antigua Mesopotamia, la cuna misma de la civilización humana, ese fértil valle entre dos ríos donde se escribieron las primeras leyes, se construyeron las primeras ciudades y se encendieron las primeras luces del conocimiento organizado. Este río delimitó fronteras entre imperios colosales, marcó los confines del mundo conocido y representó las restricciones impuestas por el propio Creador sobre fuerzas que la humanidad no debía enfrentar antes de tiempo. La tradición bíblica no lo describe meramente como un accidente geográfico esculpido por la erosión y las lluvias de milenios. Lo presenta como una línea de contención divina, un límite establecido con un propósito que va más allá de la comprensión humana ordinaria, un sello colocado por una mano infinitamente más poderosa que cualquier fuerza natural. Y esto no es especulación teológica ni interpretación libre de textos ambiguos. Esto es profecía directa, clara como el agua cristalina que alguna vez corrió por este cauce. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 14, el Éufrates aparece nombrado como uno de los 4 ríos que fluían desde el Edén, ese jardín primordial donde la humanidad comenzó su andadura sobre la tierra. Era un indicador del orden divino original, una de las fronteras primordiales trazadas por la mano de Dios en los albores mismos de la creación. Cuando el mundo era joven y perfecto, cuando cada elemento del paisaje terrestre obedecía a un diseño intencional y cargado de significado. Y después, saltando miles de años en el arco narrativo de las Escrituras, en el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, se declara de forma inequívoca que este río se secará algún día, preparando el camino para lo que viene después. La implicación es clara como el cristal, imposible de evadir para quien tenga ojos para leer y oídos para escuchar. Mientras el Éufrates fluya con normalidad, mientras sus aguas corran entre sus riberas ancestrales con la fuerza y el volumen de siempre, algo permanece contenido, cubierto, retenido por una fuerza superior que utiliza el agua misma como instrumento de su voluntad soberana. Durante miles de años, esa contención se mantuvo inquebrantable, fiel a su propósito designado. El Éufrates corría ancho y profundo, majestuoso e imponente, ocultando bajo su superficie turbia lo que ningún ojo humano debía contemplar antes de que llegara el momento señalado en el calendario celestial. El sedimento se fue apilando capa sobre capa encima de la piedra durante siglos interminables, creando una cobertura natural que ninguna tecnología antigua podía penetrar. El agua selló cámaras subterráneas, pasadizos olvidados y estructuras misteriosas que ninguna mano humana podía alcanzar sin importar cuánto lo intentara. Generación tras generación pasó por este mundo, naciendo y pereciendo bajo el mismo sol que iluminaba las aguas del Éufrates, y el río permaneció exactamente como las escrituras sugerían, intacto, inviolable, cumpliendo su función de barrera con una fidelidad que desafía cualquier explicación puramente natural y que apunta hacia algo mucho más profundo y deliberado. Pero para comprender la magnitud verdadera de lo que está sucediendo ahora mismo ante nuestros ojos, necesitas conocer el contexto histórico completo que rodea a este cauce milenario, porque sin ese contexto, la historia pierde capas de significado que son fundamentales para entender por qué este momento es diferente a cualquier otro en la historia moderna. Civilizaciones enteras nacieron, florecieron con un esplendor que todavía nos asombra y finalmente perecieron a lo largo de sus riberas, como si el río fuera simultáneamente fuente de vida y testigo silencioso de la fragilidad humana. Babilonia, con sus jardines legendarios que desafiaban la gravedad y su torre que pretendía alcanzar los cielos mismos, construyó su grandeza a la sombra del Éufrates. Asiria, con su poderío militar que aterrorizó al mundo antiguo durante siglos, bebió de estas mismas aguas antes de ser barrida por el viento de la historia. Akkad, la primera gran potencia del mundo mesopotámico, el imperio que unificó por primera vez a los pueblos de entre los dos ríos bajo un solo estandarte, levantó sus muros junto a este cauce sagrado. Reyes de todas las épocas construyeron palacios junto a este río, le temieron con un temor que trascendía lo racional y le rindieron honores que reservaban normalmente solo para sus dioses. Los registros antiguos, grabados con meticulosa precisión en tablillas de arcilla que han sobrevivido al paso demoledor de los milenios, describen secciones específicas del lecho del río como zonas restringidas, lugares que se evitaban deliberadamente incluso cuando la curiosidad humana ardía por explorarlos,
que estaban marcados con señales de advertencia o sellados ritualmente por sacerdotes y chamanes de culturas que ya ni siquiera tienen nombre. No porque carecieran de valor económico o estratégico, sino precisamente porque se creía que albergaban un poder que era infinitamente mejor dejar sin perturbar, un poder que los antiguos habían aprendido, quizás por experiencia directa y dolorosa, que no debía ser invocado ni liberado por manos mortales. A diferencia de una puerta sellada con piedra y argamasa que cualquier ejército suficientemente determinado podía derribar, el Éufrates estaba sellado por la naturaleza misma, como si el creador hubiera utilizado sus propios elementos, los ladrillos fundamentales de la realidad física, para construir esta barrera impenetrable, sin muros fabricados por albañiles, sin mortero mezclado por artesanos, solo agua en cantidades inconmensurables, presión hidrostática implacable y el paso inexorable del tiempo creando capa tras capa de sedimento que se endurecía como cemento natural, formando un sello que ninguna herramienta antigua podía romper. Y sin embargo, contra toda probabilidad y toda expectativa humana, ese sello ancestral falló. El agua se retiró como si obedeciera una orden silenciosa proveniente de una autoridad que trasciende las leyes de la física y la hidrología. El lodo endurecido durante siglos se fracturó con un crujido que los testigos describen como sobrecogedor. Secciones enteras del lecho del río colapsaron hacia adentro, revelando cavidades oscuras y misteriosas que habían permanecido completamente aisladas del mundo exterior durante un tiempo que la mente humana apenas puede concebir en toda su enormidad. Lo que había estado sumergido durante siglos no se reveló de forma gradual, como haría una erosión normal a lo largo de décadas o centurias de desgaste paciente. Se mostró de golpe, como si una cortina invisible hubiera sido arrancada de un tirón por una mano que no pertenece a este mundo visible. Los testigos que se encontraban a lo largo de las riberas reportaron haber escuchado un sonido profundo y perturbador que les heló la sangre en las venas. No era exactamente un trueno, aunque tenía algo de esa gravedad estremecedora que hace vibrar el pecho. Tampoco se asemejaba a un terremoto convencional de los que la región ha experimentado a lo largo de su turbulenta historia geológica. Era algo diferente, algo que ninguno de ellos había escuchado jamás en toda su vida, algo que parecía provenir simultáneamente de debajo de la tierra y de todas las direcciones a la vez, como si el suelo mismo estuviera emitiendo un lamento ancestral, como si la barrera que había mantenido sellado durante milenios, lo que yacía debajo estuviera protestando mientras cedía ante una fuerza superior. La tierra vibró de una manera que nadie en la zona había experimentado antes, una vibración que no se parecía al temblor habitual de un sismo, sino que se sentía más orgánica, más intencional, como el latido de algo incomprensiblemente grande que despertaba de un sueño milenario. Las piedras del lecho se desplazaron con movimientos que parecían imposibles para objetos que habían permanecido inmóviles durante más tiempo del que cualquier registro humano puede documentar. Y entonces aparecieron los contornos que dejaron a todos sin aliento. Cavidades revestidas de piedra trabajada, superficies selladas con una precisión que no podía ser obra de la erosión natural, formaciones demasiado lisas, demasiado simétricas, demasiado perfectas para ser explicadas únicamente por la acción del agua y el viento durante siglos. La gente dejó de grabar. Los teléfonos que habían estado capturando cada segundo descendieron lentamente mientras el asombro reemplazaba al impulso de documentar. Algunos retrocedieron instintivamente, como si un instinto primordial les advirtiera que estaban contemplando algo que no estaba destinado a ser visto por esta generación o quizás por ninguna generación humana. Otros se quedaron paralizados en un silencio que lo decía todo, un silencio más elocuente que cualquier grito, más profundo que cualquier palabra que el lenguaje humano pudiera articular en ese momento de confrontación con lo desconocido. Un guía local que ha trabajado cerca del Éufrates durante más de 25 años, un hombre curtido por el sol del desierto y acostumbrado a cada capricho de este río ancestral, declaró con voz temblorosa que traicionaba su experiencia y su temple. He observado este río toda mi vida, desde que era un niño que apenas alcanzaba las rodillas de mi padre. He visto sequías que hacían llorar a los ancianos, he visto crecidas que arrasaban aldeas enteras, pero nunca lo había visto retirarse de esta manera. No es que simplemente haya bajado de nivel, como ocurre en los veranos más secos. Es como si se hubiera apartado a propósito, como si se hubiera retirado deliberadamente, como si algo debajo estuviera siendo descubierto intencionalmente por una voluntad que trasciende todo lo que yo puedo comprender sobre cómo funcionan los ríos y la naturaleza. Según sus palabras, el aire mismo se sentía diferente esa mañana.
denso, cargado de una electricidad invisible, como si la atmósfera tuviera peso propio, como si la presión barométrica hubiera cambiado de manera que los pulmones notaban, pero los instrumentos no podían medir adecuadamente. Otro testigo, un hombre dedicado al estudio de las escrituras y a la oración diaria durante décadas, un erudito que había consagrado su vida entera a descifrar los misterios de los textos proféticos, confesó con lágrimas corriendo por sus mejillas envejecidas: durante años leí que el Éufrates se secaría en los últimos días. Lo cité en conversaciones con otros estudiosos, lo debatí en grupos de estudio donde las voces se alzaban con pasión. Lo analicé desde todas las perspectivas teológicas posibles, buscando entender si debíamos interpretarlo de forma literal o metafórica. Y esta mañana, con mis propios ojos que ya no ven tan bien como antes, vi cómo la barrera se rompía ante mí. Vi cómo la contención que había leído descrita en pergaminos antiguos se aflojaba en el mundo real, en el mundo físico que puedo tocar con estas manos. Ya no me siento la misma persona que era ayer cuando me acosté pensando que el mundo seguiría igual al despertar. Algo cambió dentro de mí para siempre en el momento en que comprendí que las palabras escritas hace miles de años por profetas que nunca conoceré se estaban materializando ante mis ojos como si el tiempo hubiera colapsado y el pasado, presente, se hubieran fusionado en un solo instante sagrado. Una peregrina cristiana que se encontraba visitando la región como parte de un viaje espiritual que había planeado durante años, compartió su experiencia con una mezcla de asombro y temor reverencial que le hacía temblar la voz. Estábamos tomando fotografías del río como turistas normales, sonriendo para las cámaras, cuando la gente a nuestro alrededor comenzó a gritar. Alguien señaló hacia el agua y dijo con un tono que me puso la piel de gallina: esto no debería verse así, esto no es normal. La línea del agua había desaparecido por completo de donde siempre había estado. El lecho del río estaba completamente abierto, desnudo, expuesto como una herida profunda en la piel de la tierra. Y de repente, en ese instante que duró una eternidad, cada versículo que habíamos leído alguna vez en nuestras vidas, cada pasaje que habíamos memorizado en la escuela dominical, cada sermón que habíamos escuchado sobre los últimos tiempos, cobró una realidad aplastante, una inmediatez que nos cortó la respiración y nos dejó de rodillas sobre la arena caliente. Y fue entonces cuando la comprensión golpeó a todos los presentes como una ola gigantesca que no deja nada en pie a su paso. Esto no debería ocurrir de manera casual, como un cambio más en el paisaje que el tiempo modifica constantemente. Esto no debería suceder en silencio, sin que el mundo entero se detenga a prestar atención con toda la solemnidad que el momento merece. Las escrituras nunca describen el secamiento del Éufrates como un detalle menor o una nota al pie en la narrativa profética que uno puede leer y pasar a la página siguiente. Lo describen como una señal monumental, una transición de era, el inicio de algo inconmensurablemente grande que transformará para siempre la relación entre el cielo y la tierra. Todos los que estaban allí en ese momento comprendieron lo mismo con una claridad que trascendía las barreras del idioma, la cultura y la teología. Lo que estaba contenido ya no permanece completamente contenido, y lo que estaba oculto bajo las aguas del Éufrates está comenzando a salir a la superficie del mundo visible, lenta pero inexorablemente, como si el reloj profético hubiera avanzado un segundo que cambia toda la ecuación de la historia humana. Si deseas comprender la verdadera dimensión bíblica de este acontecimiento sin precedentes, si quieres ver cómo se conecta con las profecías del fin de los tiempos de maneras que van a transformar radicalmente tu perspectiva sobre absolutamente todo lo que ves en las noticias y en tu vida cotidiana, no te vayas de este video, porque lo que estoy a punto de revelar cambiará la forma en que interpretas cada evento, cada titular, cada desarrollo político y social que está sucediendo en nuestro mundo en este momento. Déjame llevarte al corazón mismo de las Escrituras, porque este río carga sobre sus aguas un peso profético que la inmensa mayoría de las personas no comprende ni remotamente. Un peso que los eruditos más brillantes del mundo han intentado descifrar durante generaciones sin alcanzar nunca el fondo de su significado. En un momento específico que coincide con patrones numéricos que los estudiosos bíblicos asocian con la completitud y el cumplimiento de los tiempos señalados, el Éufrates cruzó un umbral. No de forma metafórica o simbólica como tantas veces se ha interpretado en los púlpitos y las aulas de teología, sino de manera física, tangible, medible con instrumentos científicos, visible para cualquier persona que estuviera parada en sus riberas esa mañana fatídica.
El río que las escrituras asocian directamente con la contención y los límites divinos establecidos desde la creación misma del mundo se retiró mucho más allá de lo que cualquier modelo hidrológico había anticipado, más allá de lo que cualquier experto había considerado posible dentro de los parámetros normales del comportamiento fluvial. Lo que había permanecido sellado bajo las aguas durante siglos incontables quedó repentinamente a la vista de todos. Una barrera milenaria, una contención que había resistido el paso de imperios enteros y la desaparición de civilizaciones que creían ser eternas, cedió ante algo que no puede medirse con instrumentos convencionales. Una restricción divina, cuyo propósito había sido debatido durante generaciones, se aflojó de manera perceptible, visible, innegable. ¿Puedes percibir las capas de significado que se superponen aquí como un palimpsesto divino escrito sobre la tela misma de la realidad? ¿Puedes apreciar cómo el Creador habla a través de la sincronización perfecta de eventos que parecen desconectados pero que forman un patrón imposible de ignorar? ¿Puedes ver cómo comunica su voluntad a través de la geografía que Él mismo diseñó, a través del simbolismo que ha tejido en la trama misma de la creación desde el primer día? Porque lo que voy a mostrarte a continuación lleva este asunto mucho más allá de cualquier coincidencia estadística, mucho más allá del territorio donde las explicaciones naturales pueden ofrecer respuestas satisfactorias. El agua no retrocedió de forma aleatoria o uniforme, como lo haría en cualquier proceso normal de evaporación causado por el calentamiento global o la sequía regional. Según múltiples testigos oculares y los informes de campo que se han podido recopilar a pesar de los esfuerzos de las autoridades por controlar el flujo de información, el río no descendió de manera homogénea a lo largo de todo su cauce como dictarían las leyes de la hidráulica. En lugar de eso, secciones específicas del lecho colapsaron siguiendo un patrón determinado que los expertos no logran explicar dentro de marcos convencionales, como si el colapso obedeciera a un diseño predeterminado que ningún fenómeno natural conocido puede producir. El sedimento y la piedra se desplazaron hacia afuera, alejándose de cavidades cerradas que existían bajo la superficie y que nadie sabía que estaban allí. No se trataba de erosión caótica como la que cualquier hidrólogo ha estudiado y documentado miles de veces. No era desgaste gradual provocado por la corriente a lo largo de los siglos. Era movimiento direccional, preciso, casi quirúrgico, como si una presión proveniente de las profundidades de la Tierra estuviera empujando hacia arriba y hacia afuera, liberando lo que estaba encerrado en cámaras que nunca debieron existir según los mapas geológicos de la zona. Un ingeniero geotécnico con más de 2 décadas de experiencia en el estudio de ríos y formaciones sedimentarias, un profesional cuya reputación en la comunidad científica es impecable, revisó las grabaciones disponibles y los informes de campo y declaró con evidente perplejidad ante las cámaras: llevo más de 20 años estudiando la desecación de ríos y el colapso de sedimentos en lechos fluviales alrededor del mundo, desde el Nilo hasta el Mississippi. Lo que estamos observando aquí no coincide con el comportamiento estándar de una sequía, por severa que sea. Si esto fuera simple evaporación, si fuera el resultado predecible del cambio climático actuando sobre los recursos hídricos de la región, el lecho se agrietaría hacia abajo y hacia adentro, como ocurre en cualquier proceso normal de desecación que he documentado cientos de veces en mi carrera. Pero lo que vemos aquí es algo radicalmente diferente: desplazamiento activo, material forzado hacia afuera desde el interior, como si algo debajo estuviera expandiéndose o liberándose. No tengo una explicación convencional para ese fenómeno, y créame, he buscado una con toda la rigurosidad que mi formación científica me permite. Nunca he visto nada semejante en toda mi carrera profesional y francamente me deja más preguntas que respuestas. Reflexiona sobre eso por un momento, porque la implicación es extraordinaria. El material del lecho del río no está colapsando hacia adentro como dictan las leyes de la física en condiciones normales de sequía. Está siendo empujado hacia afuera, desplazado desde el interior, como si algo debajo estuviera siendo liberado de una contención milenaria, como si una barrera que había funcionado con perfección durante más tiempo del que la humanidad puede recordar estuviera siendo abierta desde adentro, desde las entrañas mismas de la Tierra. Y aquí es donde el asunto adquiere una dimensión verdaderamente estremecedora que va a cambiar la forma en que duermes esta noche. Las escrituras jamás describen al Éufrates como un simple río, como un accidente geográfico más en el mapa del Medio Oriente. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 14, se habla de seres que están atados junto al gran río Éufrates, atados con cadenas que no son de este mundo material, contenidos por una autoridad que trasciende todo poder terrenal, mantenidos en su lugar por una fuerza que no obedece a las leyes de la física, sino a la voluntad del Todopoderoso.
Y en el libro de Jeremías, capítulo 13, Dios ordena al profeta que tome un cinturón de lino y lo esconda cerca del Éufrates, enterrándolo en una grieta junto al río. Cuando Jeremías regresa tiempo después a recuperarlo siguiendo las instrucciones divinas, el cinturón está completamente arruinado, inservible, deshecho por la humedad y el paso del tiempo. Y Dios le explica con una solemnidad que resuena a través de los milenios que ese acto aparentemente trivial era una señal profética de alcance cósmico. Lo que está atado y escondido junto al Éufrates está siendo guardado, contenido y sometido a juicio según el calendario divino. Un calendario que no obedece a las estaciones de los hombres, sino a los propósitos eternos del Creador. Durante siglos, estos pasajes fueron tratados como alegorías espirituales, como simbolismos poéticos sin aplicación literal, como metáforas hermosas, pero últimamente abstractas que los predicadores usaban para ilustrar principios teológicos en sus sermones dominicales. ¿Cómo podría un río físico contener algo de naturaleza sobrenatural? ¿Cómo podría la simple disminución del agua señalar algo más profundo que un cambio en los patrones climáticos de la región? Estas preguntas parecían retóricas, destinadas a permanecer sin respuesta en el terreno cómodo de la especulación teológica. Pero la pregunta que nos confronta hoy es radicalmente diferente y mucho más urgente que cualquier debate académico. ¿Qué sucede cuando la barrera física descrita en las escrituras sagradas comienza a fallar en tiempo real? Ante cámaras de video, ante testigos de carne y hueso, ante los ojos del mundo entero conectado por satélites y redes digitales que transmiten cada imagen a la velocidad de la luz, el Creador no está limitado por los sistemas naturales que Él mismo diseñó y puso en funcionamiento. Lo que el agua contiene con su presión implacable, Dios puede liberar con una sola palabra pronunciada desde su trono eterno. Lo que el tiempo sella con sus capas interminables de sedimento y olvido, Dios puede exponer en un instante que dura menos que un parpadeo. Lo que la humanidad asume como permanente e inamovible, tan fijo como las estrellas en el firmamento, Dios puede deshacer en un abrir y cerrar de ojos sin que ninguna fuerza en el universo pueda impedirlo. El profeta Isaías, en el capítulo 45, habla de Dios yendo delante de su ungido para abrir puertas que habían permanecido cerradas durante generaciones, para romper en pedazos las puertas de bronce que ningún ariete humano podía penetrar y cortar los cerrojos de hierro que ninguna sierra terrenal podía seccionar. El lenguaje profético no es suave ni diplomático. Es contundente, implacable, absolutamente deliberado. Barreras ancestrales cediendo no por esfuerzo humano ni por coincidencia natural, sino por autoridad divina inquebrantable que se ejerce en el momento exacto que fue determinado antes de que el primer átomo del universo fuera creado. Esta mañana, ningún ejército llegó marchando a las orillas del Éufrates con maquinaria pesada y órdenes de excavación. Ninguna retroexcavadora cortó la piedra del lecho. Ningún equipo de ingenieros rompió el suelo con explosivos controlados. Ningún gobierno autorizó una operación de drenaje. Y sin embargo, una barrera descrita en las escrituras sagradas como la fuerza que mantenía algo retenido, algo que no debía ser liberado hasta el momento señalado, comenzó a fallar ante los ojos atónitos de quienes estaban presentes para presenciarlo. El Éufrates hizo exactamente lo que fue profetizado que haría hace miles de años, cuando las civilizaciones que hoy excavamos como ruinas apenas estaban naciendo, retrocedió, no de manera silenciosa y gradual como un anciano que se retira discretamente de la mesa, sino de forma decisiva, inequívoca, dramática, como una declaración solemne pronunciada por los cielos mismos ante la tierra que escucha en silencio sobrecogido. Ahora quiero mostrarte los testimonios que revelan lo que las personas experimentaron a nivel espiritual, en lo más profundo de su ser, cuando el Éufrates comenzó a retirarse ante sus ojos. Porque esto no fue únicamente un cambio físico en los niveles del agua que pudiera medirse con instrumentos hidrológicos y documentarse en tablas estadísticas. Para muchos de los que estuvieron presentes ese día, la experiencia trascendió completamente lo material. Se sintió como si una barrera espiritual invisible, un muro en una dimensión que los ojos físicos no pueden percibir, se hubiera desplazado simultáneamente con el retroceso de las aguas. Los testigos describen, con voces que todavía tiemblan al recordar, una sensación repentina e inexplicable de anticipación extrema, como si cada célula de su cuerpo supiera que algo monumental estaba a punto de suceder antes de que su mente consciente pudiera procesarlo. Describen una urgencia interior que no tiene paralelo con ninguna experiencia previa en sus vidas, una conciencia expandida que los hacía percibir detalles del mundo que normalmente pasan desapercibidos.
Un turned sentimiento completely inquebrantable, red, making it look imposible like de sacudir o racionalizar, de que algo inconmensurablemente grande se está aproximando a toda velocidad hacia nuestro mundo, algo que va a cambiar absolutamente todo lo que conocemos sobre la realidad. Estas no son las reacciones normales que alguien tendría ante una simple sequía o ante un lecho de río expuesto por la falta de precipitaciones estacionales. Estas son las respuestas viscerales, profundas, casi primordiales que los seres humanos a lo largo de toda la historia han asociado exclusivamente con un momento profético, con un instante sagrado en el que el velo entre lo visible y lo invisible se adelgaza hasta casi desaparecer, permitiendo que lo eterno se filtre hacia lo temporal de maneras que el lenguaje cotidiano carece de vocabulario para describir adecuadamente. Un creyente mesiánico que ha dedicado su vida entera al estudio de las profecías y a la espera vigilante de su cumplimiento, describió su experiencia con estas palabras que pronunció con una lentitud deliberada, como si cada sílaba llevara el peso de una revelación. Cuando el Éufrates retrocedió ante mis ojos, sentí que algo se movía dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, en un lugar que no sabía que existía hasta ese momento. Era como si una contención que yo no podía ver con mis ojos naturales, una barrera en la dimensión espiritual que había estado allí toda mi vida, sin que yo fuera consciente de ella, se hubiera aflojado de repente, como un nudo que se deshace por sí solo después de siglos de estar apretado. Hizo una pausa prolongada que llenó el silencio de significado antes de añadir con voz apenas audible. Se sintió como si una puerta se hubiera abierto, no en el suelo, no en la tierra que pisamos, sino en el plano invisible, en esa dimensión que percibimos con el espíritu pero que nuestros sentidos físicos no pueden cartografiar. Y continuó, con la autoridad serena de quien habla desde la profundidad de una experiencia que trasciende lo ordinario. Llevo más de 40 años sirviendo en el ministerio pastoral. He presenciado avivamientos espirituales tan poderosos que hacían temblar los edificios donde se congregaban los creyentes. He sido testigo de momentos de renovación que transformaron comunidades enteras de la noche a la mañana. Pero esto se sintió radicalmente diferente a todo lo anterior. Esto se sintió como preparación, como algo mucho más grande que un avivamiento local, como si todas las piezas de un rompecabezas cósmico que ha estado construyéndose durante milenios estuvieran cayendo en su lugar predeterminado con una precisión que solo puede ser orquestada desde la eternidad. Una mujer cristiana proveniente de los Estados Unidos que había cruzado medio mundo para visitar los sitios bíblicos del Medio Oriente compartió su vivencia con voz entrecortada por una emoción que no intentaba disimular. He leído sobre el Éufrates en las Escrituras durante años, desde que era una niña sentada en los bancos de madera de la iglesia de mis padres en un pequeño pueblo del medio oeste americano. Pero cuando escuché que el río había retrocedido de esta manera sin precedentes en toda la historia documentada, lo sentí instantáneamente en lo más profundo de mi ser con una certeza que no admite discusión. Ya es la hora. El tiempo que las Escrituras anunciaron ha llegado. No puedo explicar con palabras cómo lo sé con tanta certeza, porque no es un conocimiento que viene de la razón ni de la evidencia empírica. Simplemente lo sé, con cada fibra de mi ser, con cada latido de mi corazón, que algo ha cambiado de forma irreversible en el equilibrio entre lo visible y lo invisible, y que el mundo nunca volverá a ser el mismo después de este momento. Incluso aquellos sin ningún trasfondo religioso, personas que se describen abiertamente como ateas o agnósticas, que vinieron al Éufrates buscando una historia periodística sobre el cambio climático y nada más, percibieron que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que sus marcos de referencia habituales no podían contener ni explicar. Un periodista secular que viajó a la zona para cubrir lo que él esperaba sería una historia medioambiental rutinaria, una más en su larga carrera de reportajes sobre desastres ecológicos, confesó con una honestidad que claramente le costaba admitir. No creo en profecías, ni en textos sagrados, ni en interpretaciones místicas de eventos naturales. Vine aquí esperando encontrar una historia sobre sequías y estadísticas sobre el calentamiento global, nada más. Pero cuando me paré al borde del río y contemplé el suelo expuesto con mis propios ojos, sentí algo que no tengo vocabulario profesional ni personal para describir adecuadamente. Asombro puro. Un temor que no se parecía al miedo ordinario, sino a algo mucho más antiguo y profundo. Como si estuviera parado en un umbral entre dos realidades completamente diferentes, entre el mundo que conozco y otro que siempre ha estado ahí, pero que normalmente no podemos percibir. Como si algo que había estado contenido detrás de una barrera invisible durante un tiempo inimaginable, estuviera ahora más cerca de nuestra realidad cotidiana de lo que debería estar, de lo que es seguro que esté.
Admitió que la sensación lo perturbó profundamente, de una manera que su formación racionalista no le había preparado para manejar. Se quedó conmigo mucho después de que me fui de ese lugar, como una sombra que no puedo sacudir. No he regresado desde entonces, y cada vez que pienso en hacerlo, algo dentro de mí se resiste. No sé qué significa todo esto, pero definitivamente no se sintió como algo ordinario. Algo cambió en mí ese día junto al río, y todavía no sé si estoy listo para entender qué fue. Mientras el nivel del agua del Éufrates descendía hasta un punto insólitamente bajo que ningún hidrólogo había anticipado en sus proyecciones más pesimistas, un descubrimiento tan inesperado como profundamente perturbador salió a la luz a lo largo del borde rocoso del río. Una cueva que había permanecido completamente sellada por las aguas y totalmente sumergida durante un periodo que los geólogos estiman en varios siglos, como mínimo quedó expuesta por primera vez en la memoria viva de cualquier habitante de la región, revelando su interior oscuro y húmedo al mundo exterior como una boca que se abre después de un silencio eterno. En su interior, parcialmente incrustada en lodo endurecido hasta adquirir la consistencia del hormigón y piedra caliza húmeda que brillaba débilmente bajo las linternas de los exploradores, los equipos de inspección se encontraron cara a cara con algo que los dejó helados de asombro y de un temor que ninguno de ellos había experimentado antes en su carrera. Una estatua de serpiente tallada en piedra oscura, de una tonalidad casi negra que absorbía la luz en lugar de reflejarla, con una altura de casi 1 metro desde su base hasta la punta de su cabeza alzada. La serpiente no estaba moldeada en una pose aleatoria ni con fines meramente decorativos como los que se encuentran en innumerables piezas de cerámica y escultura del antiguo Medio Oriente. Su cuerpo estaba enrollado con fuerza en una espiral deliberada y precisa que seguía proporciones geométricas que parecían obedecer a un cálculo exacto más que a una inspiración artística casual. La cabeza se elevaba erecta desde el centro de las espirales, con la boca firmemente cerrada como sellando un secreto y los ojos profundamente tallados en la piedra con una técnica que les daba una apariencia hipnótica de profundidad, como si estuvieran fijos permanentemente en la entrada de la cueva, vigilando eternamente con una paciencia que trasciende lo humano. ¿Quién se atrevería a cruzar ese umbral prohibido que las aguas del río habían custodiado durante incontables generaciones? Lo que más inquietó a los investigadores, incluso a aquellos con décadas de experiencia en excavaciones arqueológicas en zonas de conflicto y sitios remotos, fue la superficie de la propia estatua. Lisa como el cristal pulido, intacta en cada detalle de su tallado original y prácticamente sin erosión alguna, a pesar de haber estado presuntamente sumergida durante siglos bajo agua corriente, que debería haber desgastado progresivamente cualquier superficie de piedra hasta convertirla en una forma irreconocible. La preservación era, según las palabras de uno de los especialistas, inexplicable dentro de los parámetros normales de la geoquímica y la erosión hídrica que conocemos y que he estudiado durante toda mi carrera. En la base de la figura, una plataforma de piedra plana y perfectamente nivelada exhibía símbolos repetitivos grabados a intervalos regulares con una precisión milimétrica que sugería el uso de herramientas o técnicas que los arqueólogos no pueden identificar en el contexto cultural de la región. Estos no se parecían a ningún sistema de escritura conocido ni a marcas casuales de canteros o artesanos. Más bien sugerían un propósito ritual de naturaleza desconocida, posiblemente vinculado con alguna forma de sellado ceremonial, protección sobrenatural contra lo que pudiera intentar salir de la cueva, o advertencia dirigida a quienes se acercaran con la intención de perturbar lo que yacía en su interior. Cuando la luz artificial de las linternas de alta potencia llenó la cavidad de la cueva por primera vez en siglos, la piedra de la estatua reflejó la luz de manera tenue y extraordinariamente extraña, absorbiendo el haz luminoso en lugar de dispersarlo como haría cualquier superficie mineral normal, como si la piedra misma estuviera bebiendo la luz y guardándola en su interior. El aire dentro de la cueva se sentía antinaturalmente quieto, denso como si tuviera peso propio, silencioso de una manera que iba más allá de la simple ausencia de sonido. Era un silencio activo, pesado, como si el espacio mismo estuviera conteniendo la respiración. Varios miembros del equipo comentaron después, en conversaciones privadas que solo compartieron cuando se sintieron seguros de no ser juzgados, que el lugar no se sentía como un sitio destinado a ser visitado por seres humanos,
sino como un espacio diseñado deliberadamente para permanecer oculto hasta que el propio río se retirara y revelara lo que había mantenido escondido durante incontables generaciones, exactamente en el momento señalado por una voluntad que trasciende el tiempo y el espacio. Ahora permíteme mostrarte la convergencia de señales proféticas que convierte el retroceso de este río en algo exponencialmente más significativo de lo que parece a primera vista, algo que debería hacer que cada persona en el planeta se detenga y preste atención como si su vida dependiera de ello, porque quizás así sea. Esto no está sucediendo de forma aislada, en un vacío histórico y espiritual sin conexión con nada más. Está ocurriendo simultáneamente junto a múltiples cumplimientos proféticos que se están manifestando con una precisión que resulta matemáticamente imposible de atribuir al azar, a la coincidencia o a cualquier otra explicación que la mente racional intente ofrecer para mantener su zona de confort intacta. Durante más de 7 décadas, desde el año 1948, el mundo moderno ha observado con una mezcla de asombro e incredulidad cómo patrones bíblicos que parecían relegados al polvo de la historia antigua reaparecen con una exactitud que deja sin palabras a historiadores, teólogos, politólogos y analistas de todas las tendencias por igual. Israel regresó como nación soberana a su tierra ancestral después de casi 2000 años de dispersión entre las naciones, un evento que los expertos en relaciones internacionales de la primera mitad del siglo XX consideraban tan probable como que el sol saliera por el oeste. Jerusalén pasó a estar bajo soberanía judía por primera vez en casi 2 milenios, cumpliendo profecías que habían sido pronunciadas cuando Roma todavía gobernaba el mundo conocido. El mensaje del Evangelio se extendió literalmente por los rincones más remotos del planeta a través de tecnologías digitales, satélites y redes de comunicación global que las generaciones anteriores jamás habrían podido siquiera imaginar en sus sueños más fantásticos y ambiciosos. Señales aparecieron en los cielos que hicieron levantar la vista a millones de personas simultáneamente. Eclipses que ocurrieron en fechas que coincidían con festividades del calendario bíblico con una precisión astronómica que desafiaba toda probabilidad estadística. Lunas que se tiñeron de rojo sangre en secuencias conocidas como tetradas que las escrituras habían asociado con momentos de transición para el pueblo de Israel. Alineaciones celestiales que los astrónomos podían calcular, pero que los teólogos reconocían como las señales que las escrituras dijeron que marcarían los últimos días de esta era antes de la transición hacia lo que viene después. Y ahora, mientras el mundo sigue absorto en sus preocupaciones cotidianas, otro marcador profético está cayendo en su lugar predeterminado con la precisión de una pieza de relojería cósmico, como la pieza final de un rompecabezas que ha estado construyéndose durante milenios. Estamos observando en tiempo real, documentado por cámaras y satélites y testigos oculares de múltiples nacionalidades, cómo el Éufrates retrocede exactamente como fue profetizado hace miles de años. Un río que las escrituras no mencionan casualmente ni al pasar como un detalle decorativo en la narrativa profética, sino que señalan específicamente como una barrera fundamental en el orden divino, una contención sagrada que mantiene retenido lo que viene después, un sello que solo se romperá cuando el reloj del cielo marque la hora designada desde antes de la fundación del mundo. El Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, habla con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad ni para las interpretaciones cómodas. El gran río Éufrates fue secado para preparar el camino. Observa la palabra clave que define todo el significado del pasaje: preparar. El río no fue destruido ni borrado del mapa geográfico. Fue preparado, dispuesto, habilitado para una función específica en la secuencia de eventos finales. Esto implica orden secuencial deliberado. Implica que algo viene inmediatamente después, como el siguiente acto en un drama cósmico cuyos actos anteriores ya se han representado ante nuestros ojos. Implica que el secamiento del río no es el evento principal que debemos temer o celebrar, sino el preludio, la obertura de algo mucho mayor que está por manifestarse con una fuerza y una claridad que transformará para siempre la realidad que conocemos. El propio Jesús, durante su ministerio terrenal, advirtió con una urgencia que todavía resuena a través de los siglos que cuando estas señales comenzaran a converger simultáneamente, la humanidad debería prestar la máxima atención posible como quien escucha la alarma de incendio en un edificio cerrado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 32 al 34, habló de la higuera,
de cómo el brote tierno de sus hojas señala con certeza absoluta que el verano está cerca, que el calor se aproxima con pasos que ya pueden sentirse en la brisa de la primavera. De la misma manera exacta, dijo con una solemnidad que silenció a todos los que le escuchaban: cuando vean todas estas cosas sucediendo juntas, convergiendo en el mismo periodo de tiempo como ríos que confluyen en un solo cauce, sepan con certeza inquebrantable que está cerca, tan cerca que ya está a las puertas mismas de su realidad cotidiana. No una señal aislada que pueda ser descartada como coincidencia, no un evento solitario que pueda ser archivado como anomalía estadística, sino convergencia, la acumulación simultánea e innegable de múltiples marcadores proféticos que, al ocurrir en paralelo durante el mismo periodo histórico, forman un mensaje colectivo tan claro y tan potente que resulta imposible de ignorar para quien tenga ojos espirituales abiertos y oídos dispuestos a escuchar lo que el cielo está comunicando a la tierra. Déjame llevar esto a un nivel profundamente personal, porque la verdad cruda y desnuda es que esto ya no se trata únicamente de profecía, ríos milenarios o textos antiguos escritos en lenguas que ya nadie habla cotidianamente. Se trata de ti, de tu preparación espiritual en este momento exacto de la historia, de la condición actual de tu alma, esa parte de ti que es eterna e indestructible, de tu relación personal, íntima e intransferible con el Creador del universo, aquel que formó cada estrella con sus manos y que conoce cada cabello de tu cabeza. El Éufrates está retrocediendo ante nuestros ojos, en tiempo real, documentado por cámaras y testigos y satélites que orbitan la Tierra. Una barrera que las escrituras dijeron cedería algún día, en un momento específico del calendario divino, está comenzando a aflojarse de manera inequívoca y visible para todo el mundo. Pero existe otra barrera que importa exactamente igual que el Éufrates, quizás incluso infinitamente más para tu destino eterno. No un río geográfico que fluye por el Medio Oriente, no una frontera geopolítica dibujada por diplomáticos en mapas, sino la barrera invisible pero muy real de tu propio corazón humano. A diferencia del Éufrates, que el Creador mueve según su voluntad soberana y su calendario perfecto sin pedir permiso a nadie, la puerta de tu corazón es la única puerta en todo el universo creado que solo tú puedes abrir desde dentro. Las escrituras lo expresan con una claridad conmovedora que ha hecho llorar a millones de personas a lo largo de los siglos en Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo con paciencia infinita. Si alguno oye mi voz y abre la puerta voluntariamente, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene autoridad sobre ríos y naciones y galaxias enteras, no derriba la puerta de tu corazón con la fuerza que usa para mover montañas y secar mares. No la rompe con su omnipotencia, no la fuerza con su poder ilimitado. Llama con paciencia infinita, con una gentileza que contrasta asombrosamente con su poder absoluto, y espera tu respuesta libre y voluntaria, porque el amor que no es elegido libremente no es verdadero amor. El secamiento del Éufrates es una señal profética de dimensiones cósmicas, pero simultáneamente es una invitación profundamente personal dirigida a cada ser humano que escucha estas palabras, incluyéndote a ti en este preciso instante. El Creador está diciendo con voz que resuena desde la eternidad hasta este segundo exacto de tu vida: estoy actuando en la historia. Estoy preparando todas las cosas para lo que viene. Estoy advirtiendo a los que amo porque quiero que estén listos. ¿Estás tú listo para lo que se aproxima? A medida que el agua continuaba su retroceso inexorable a lo largo de las orillas del río, otros objetos comenzaron a emerger de las profundidades del lecho expuesto que nadie había contemplado en la era moderna. No era hielo ni formaciones geológicas ordinarias que cualquier geólogo pudiera clasificar, sino descubrimientos que dejaron literalmente paralizados a quienes los encontraron, incapaces de moverse o hablar durante largos minutos mientras intentaban procesar lo que sus ojos les mostraban. Los equipos de exploración comenzaron a notar vasijas de cerámica parcialmente incrustadas en el lodo petrificado. A primera vista, parecían recipientes de almacenamiento comunes, agrietados por el tiempo y la presión implacable de siglos bajo el agua. Pero a medida que se fue retirando más sedimento con cuidado meticuloso, el patrón se volvió imposible de descartar como coincidencia o como accidente de la naturaleza. Estas vasijas habían sido colocadas deliberadamente
espaciadas con una intención clara y orientadas en la misma dirección, como si siguieran un protocolo preciso diseñado miles de años atrás por manos que sabían exactamente lo que estaban haciendo. En el interior de las vasijas se encontraron pequeños fragmentos óseos dispuestos con una meticulosidad escalofriante. No eran esqueletos completos, sino piezas seleccionadas que habían sido colocadas como si estuvieran siendo preservadas o contenidas con un propósito ritual específico que se ha perdido en las brumas del tiempo. Envolviendo cada vasija había una figura de serpiente en relieve, moldeada directamente en la arcilla, con su cuerpo enrollándose alrededor del recipiente en un movimiento ascendente, la cabeza posicionada cerca del borde superior con la boca cerrada y los ojos definidos con una precisión inquietante, como custodiando eternamente lo que yacía adentro. Las vasijas estaban selladas con firmeza extraordinaria, muchas con tapas endurecidas por depósitos minerales, indicando inequívocamente que nunca fueron diseñadas para ser abiertas nuevamente por manos humanas. Su propósito no era el recuerdo ni la conmemoración, era separación, contención, aislamiento de algo que no debía mezclarse con el mundo de los vivos. El rastro nos lleva aguas arriba hasta Mari, una antigua ciudad que controló el comercio y las comunicaciones a lo largo del Éufrates durante siglos. Aquí, las excavaciones revelaron centenares de artefactos deliberadamente alterados, tablillas de arcilla intactas en forma pero con sus inscripciones meticulosamente raspadas hasta hacerlas ilegibles. Corredores estrechos y ocultos que no conectaban áreas de vivienda ni conducían a ningún lugar funcional, construidos no para el movimiento sino para la contención. Filas de esqueletos dispuestos con precisión geométrica sin ningún rito funerario reconocible, sin ofrendas, sin marcadores, como si los individuos hubieran sido procesados en lugar de enterrados con dignidad humana. En la sección conocida como la cámara sellada, las evidencias de restricción deliberada resultaron aún más perturbadoras. Capas minerales aplicadas a las entradas, cierres de piedra reforzados con cuidado meticuloso. No eran defensas contra invasores, eran barreras diseñadas para impedir que algo saliera. La intención no era castigo, sino prevención absoluta. A lo largo de un recodo remoto del Éufrates, las estaciones de monitoreo comenzaron a registrar una vibración de baja frecuencia proveniente de debajo del lecho del río. Rítmica, repetitiva, persistente, con una regularidad que excluía cualquier origen natural. La señal se mantuvo estable durante horas a una frecuencia demasiado uniforme para ser atribuida al flujo del agua o al desplazamiento del sedimento. Las lecturas comenzaron después de que el nivel del río descendiera, no antes, como si la retirada del agua hubiera eliminado una presión que mantenía algo en estado de quietud, permitiéndole resonar o responder. Los ingenieros descartaron tuberías, actividad tectónica y maquinaria. El personal de campo describió no tanto un sonido como una sensación, la impresión perturbadora de estar cerca de algo activo pero contenido, como energía almacenada justo debajo del umbral de liberación. La vibración se cortaba abruptamente en puntos específicos que seguían los antiguos cauces del río, como si reconociera fronteras que solo existían en la memoria geológica de la Tierra. Las autoridades expandieron discretamente el monitoreo. La preocupación no era que algo se estuviera rompiendo, sino que algo estaba respondiendo. Esto no fue un filtro de cámara. El Éufrates se tiñó de un rojo intenso que evocaba imágenes imposibles de ignorar para cualquiera familiarizado con las escrituras proféticas. A lo largo de ciertas secciones, el agua dejó de reflejar el cielo de la manera habitual. En su lugar apareció un rojo oscuro que fluía uniformemente con la corriente, como si el río hubiera cambiado desde sus entrañas mismas. Los pescadores se detuvieron antes de entrar al agua. Los agricultores dejaron de extraer agua para sus cultivos. Las explicaciones oficiales mencionaron sedimento, algas, escorrentía, pero no hubo tormentas ni perturbaciones visibles que pudieran explicar la escala ni la uniformidad del cambio. La pregunta dejó de ser qué lo causó y se transformó en ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este río específico que las escrituras proféticas han señalado durante milenios? Cerca del río y entre las ruinas circundantes, figuras de piedra con alas se alzaban en silencio eterno, sin placas, sin nombres, sin registros. Sus rostros desgastados por el tiempo, pero las alas conservaban un tallado sorprendentemente nítido. En Babilonia, tablillas con líneas raspadas deliberadamente, símbolos borrados con precisión quirúrgica. Esqueletos encontrados atados, sellados en espacios cerrados que no se parecían a ninguna tumba conocida. La repetición de los mismos temas a través de diferentes regiones y épocas era lo más perturbador. Alas, ataduras, espacios sellados, palabras borradas.
Los mismos símbolos susurrando la misma idea desde ángulos diferentes. Algo vigilaba, algo estaba contenido, algo debía permanecer en silencio. Junto a estatuas de apariencia híbrida, ni completamente humanas ni completamente animales, emergieron a lo largo del lecho expuesto figuras que no correspondían a ninguna deidad registrada. Sus proporciones distorsionadas, alas sobredimensionadas y torsos rígidos no evocaban adoración sino poder, amenaza e inestabilidad. Las escrituras advierten que el adversario puede disfrazarse con apariencia luminosa, y cuando esa advertencia se coloca junto a estas estatuas emergentes, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Son estas memorias simbólicas talladas en piedra de entidades que los antiguos consideraban fuera del orden divino establecido? Cuando la conversación gira hacia ríos, juicio y advertencia, la memoria alcanza inevitablemente hasta el monte Ararat, donde una formación con forma de embarcación descansa sobre la ladera desde hace décadas. Sus dimensiones coinciden con las del arca descrita en Génesis. El radar de penetración terrestre reveló secciones estratificadas y corredores interiores más similares a cubiertas apiladas que a roca sólida. Los análisis del suelo mostraron marcadores orgánicos consistentes con descomposición biológica prolongada. El debate sobre la historicidad del diluvio persiste. Los relatos de inundaciones catastróficas aparecen en múltiples textos mesopotámicos anteriores a la Biblia hebrea. La evidencia geológica sugiere eventos de inundación masiva en la región del Mar Negro hace aproximadamente 7500 años. Lo que resulta indiscutible es que la narrativa del diluvio no es únicamente una historia de destrucción, sino de advertencia previa, de preparación, de contención antes de la liberación. Las aguas no llegaron sin aviso, vinieron después de una larga temporada de paciencia divina. Y por eso esa memoria ancestral importa hoy más que nunca. Cuando un río ligado a la profecía cambia ante los ojos del mundo moderno, inevitablemente arrastra la mente hacia la última vez que el agua llevó un significado de alcance global. No porque la historia deba repetirse de forma idéntica, sino porque los patrones divinos tienen la costumbre de hacer eco a través de los siglos, y el agua nunca ha sido simplemente agua en la narrativa bíblica. Siempre ha sido señal, barrera y mensaje. No ignores la señal que está desplegándose ante tus ojos. No descartes la advertencia que resuena desde las riberas del Éufrates hasta la pantalla donde estás leyendo o escuchando estas palabras. No endurezcas tu corazón cuando el cielo está hablando con una claridad que esta generación jamás había presenciado antes. Los escritos judíos antiguos hablaban de señales que aparecerían antes del momento culminante, perturbaciones en la tierra, cambios en las fronteras establecidas, contenciones ancestrales cediendo ante una fuerza superior. Jesús mismo llamó a estos momentos dolores de parto, y los dolores de parto no disminuyen en intensidad ni se espacian con el tiempo. Se intensifican, se acercan entre sí, se vuelven más frecuentes y más poderosos hasta que llega el momento del nacimiento, el momento de la transición irreversible. Estamos en esos dolores ahora mismo. El Éufrates está cambiando, las alineaciones globales se están desplazando, las barreras que parecían permanentes se están disolviendo. Los escépticos buscan explicaciones dentro de marcos que cada día resultan más insuficientes. Ciclos climáticos, represas, erosión, coincidencia, pero una a una, esas explicaciones se quedan cortas ante la magnitud y la precisión de lo que está ocurriendo. No seas alguien que ve la señal y la descarta por comodidad. No seas alguien que nota cómo el río retrocede y dice que no significa nada, porque un día otra puerta se cerrará. Así como la puerta del arca de Noé se cerró para quienes habían rechazado la advertencia durante 120 años, así como las vírgenes insensatas encontraron la puerta cerrada cuando finalmente quisieron entrar, así como toda oportunidad llega a su fin cuando comienza el tiempo señalado para lo que sigue. Hoy, mientras la puerta sigue abierta, mientras la misericordia sigue disponible, mientras el Éufrates todavía está en proceso de retroceder y la secuencia profética aún no se ha completado, hoy es tu día para responder. El Éufrates mantuvo su barrera durante milenios y luego cambió en un instante. Tu vida puede transformarse exactamente con la misma velocidad. Tu eternidad puede ser decidida en un momento de decisión, en un latido del corazón que elige abrirse o permanecer cerrado. Lo que está sucediendo ahora no es solo historia para los libros de texto, no es solo profecía para los debates teológicos. Es una advertencia directa, personal e intransferible para esta generación, para esta época, para este instante preciso de tu existencia. El río se está secando, el Rey se acerca. ¿Estás listo? Incluso así, ven, Señor Jesús, Maranata. Los antiguos rabinos no hablaban de estos textos como si fueran metáforas vacías.
Cuando leían a los profetas, entendían que la historia no avanza en línea recta, sino en ciclos que se intensifican, en espirales que parecen repetirse pero siempre a mayor escala. Lo que fue sombra en una generación se convierte en manifestación plena en otra, lo que fue advertencia local termina siendo señal global, y lo que comenzó como un susurro termina como un clamor imposible de ignorar. Cuando Jesús habló de dolores de parto, no estaba utilizando una imagen suave, estaba describiendo un proceso inevitable. Nadie puede detener un parto una vez que ha comenzado. Nadie puede negociar con las contracciones para que retrocedan. La creación entera entra en un proceso que culmina en un nacimiento. Y ese nacimiento implica transición, implica fin de una etapa y comienzo de otra. No es simplemente un ajuste, es un cambio irreversible. Mira el patrón. Primero, pequeñas tensiones. Luego, crisis regionales. Después, alineaciones inesperadas entre naciones que durante siglos fueron adversarias. Fronteras redefinidas, economías inestables. Sistemas que parecían sólidos mostrando grietas profundas. No estamos observando eventos aislados, estamos presenciando una convergencia. El Éufrates no es un río cualquiera. Desde los primeros capítulos del Génesis aparece como límite, como frontera establecida. Fue uno de los 4 ríos que salían del Edén. Fue frontera del territorio prometido. Fue línea divisoria entre imperios. Fue barrera natural que contenía fuerzas que no debían cruzar antes del tiempo señalado. Durante milenios, su presencia fue constante, como si la historia misma dependiera de su caudal. Y ahora cambia. No es el primer río que se seca en la historia, no es el primer fenómeno geográfico que se transforma, pero sí es el primero que coincide con una secuencia profética descrita con precisión milenaria. Cuando el libro de Apocalipsis menciona el secamiento del gran río para preparar el camino, no lo hace como poesía, lo presenta como parte de una cadena de eventos que culminan en confrontación abierta. Algunos dirán que siempre ha habido guerras, siempre ha habido sequías, siempre ha habido crisis. Es cierto, pero no siempre han convergido con esta sincronía. No siempre han coincidido con el tipo de alineaciones políticas, tecnológicas y espirituales que vemos ahora. Nunca antes la humanidad tuvo la capacidad de vigilancia global, de control económico digital, de comunicación instantánea planetaria. Nunca antes el escenario estuvo tan preparado para que decisiones tomadas en un punto afecten inmediatamente a toda la Tierra. Los dolores de parto no solo son físicos, son también espirituales. Hay una inquietud creciente en millones de personas, una sensación de que algo está por romper la superficie. No es simple ansiedad colectiva, es la conciencia de que las estructuras invisibles están siendo sacudidas. El retroceso del río es una imagen visible de algo invisible. Barreras que contenían caos están cediendo. Contenciones que frenaban conflictos mayores están debilitándose. Cuando una represa cede, el agua no negocia, avanza. Cuando un límite natural desaparece, las fuerzas a ambos lados se encuentran sin el obstáculo que las separaba. La historia bíblica muestra un patrón constante: advertencia antes del juicio, oportunidad antes del cierre, gracia antes de la transición. Noé predicó durante décadas mientras el cielo permanecía despejado. Lot fue sacado de Sodoma antes de que descendiera el fuego. Jerusalén fue advertida antes de su destrucción en el año 70. Siempre hubo una ventana, siempre hubo un margen. La pregunta no es si habrá señales, la pregunta es ¿qué haces cuando las ves? Muchos en los días de Noé observaron cómo el arca tomaba forma, escucharon el martilleo, vieron la estructura crecer en medio de un terreno seco, probablemente se burlaron, probablemente racionalizaron. Hasta que un día la puerta se cerró, y no la cerró Noé, la cerró Dios. Ese detalle es crucial. Cuando la oportunidad termina, no es el hombre quien decide, es el tiempo señalado el que se cumple. Las vírgenes insensatas tenían lámparas, tenían intención, tenían expectativa, pero no tenían aceite suficiente. Y cuando llegó el momento, la preparación superficial no fue suficiente. No bastó con desear entrar, la puerta ya estaba cerrada. Ahora estamos en un tiempo donde aún hay margen, aún hay llamado, aún hay misericordia extendida, pero las señales indican aceleración, las contracciones se acercan, los eventos se encadenan. El secamiento del Éufrates es una pieza más en un rompecabezas mayor. No es el evento final, es un indicador, es una señal en el tablero que apunta hacia un desenlace.
Observa también cómo la narrativa global cambia. Lo que antes parecía impensable, ahora se discute abiertamente. Lo que antes era marginal, ahora ocupa titulares. Lo que antes era conspiración, ahora es política oficial. La velocidad de normalización de lo extraordinario es asombrosa. Jesús preguntó, «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». No preguntó si hallaría religión. No preguntó si hallaría estructuras eclesiásticas. Preguntó si hallaría fe, confianza genuina, esperanza activa, preparación vigilante. La fe no es ignorar los hechos, es interpretarlos a la luz de una verdad mayor. Es reconocer que detrás de la geopolítica hay un plan redentor que avanza. Es entender que el juicio no es el objetivo final. El objetivo es restauración bajo un reino justo. El retroceso del río puede parecer un simple dato hidrológico, pero para quienes conocen la narrativa profética es un marcador en la línea del tiempo. Es un recordatorio de que la historia no está fuera de control. Está avanzando hacia una culminación. Y esa culminación no es caótica para quienes están preparados, es liberación, es cumplimiento, es el final de una larga noche y el amanecer de un gobierno que no será sacudido. Sin embargo, el proceso antes del amanecer puede ser turbulento, los dolores de parto son intensos, las transiciones son dolorosas, los sistemas que se resisten a ceder lo hacen con violencia. La historia muestra que los imperios no desaparecen en silencio. Por eso la preparación no puede ser superficial, no es momento de tibieza espiritual, no es tiempo de distracción constante, es tiempo de examinar el corazón, de ajustar prioridades, de decidir a quién perteneces. El Éufrates mantuvo separación entre potencias durante siglos. Su presencia física simbolizaba una contención espiritual. Cuando esa contención se retira, el escenario cambia. Piensa en lo rápido que puede cambiar todo. Un decreto, una alianza inesperada, un conflicto que escala en horas. Vivimos en una era donde lo impensable puede materializarse en cuestión de días. Pero también vivimos en una era donde la decisión personal puede transformar eternidades en un instante. La puerta sigue abierta, la gracia sigue fluyendo, el llamado sigue resonando. No postergues lo que sabes que debes enfrentar, no racionalices lo que tu espíritu reconoce, no permitas que la familiaridad con el lenguaje profético te vuelva indiferente. Cada generación creyó que era estable, cada civilización pensó que su sistema era permanente, ninguna lo fue. La diferencia ahora es la convergencia, señales naturales, alineaciones políticas, avances tecnológicos, inquietud espiritual, todo al mismo tiempo. No es temor lo que debe impulsarte, es sobriedad, es discernimiento, es preparación. El rey se acerca no como un concepto, sino como realidad. Y cuando la realidad irrumpe, no preguntas si estabas cómodo, preguntas si estabas listo. Prepárate en lo secreto. Ajusta tu vida en lo invisible. Reconcíliate mientras hay tiempo. Perdona mientras hay margen. Busca mientras puede ser hallado. Porque así como el río cambió en un instante, la historia también puede hacerlo. Y cuando el momento culminante llegue, no habrá espacio para indecisión. Hoy es día de respuesta. Hoy es día de alineación. Hoy es día de decir sí sin reservas. El río se está secando. Las contracciones se intensifican. La puerta aún está abierta, pero no lo estará para siempre. El rey se acerca. Y la pregunta permanece suspendida en el aire, más urgente que nunca. ¿Estás listo para encontrarte con él?